Hola a todos, ¿cómo están queridos hermanos? Qué privilegio es poder estar aquí por la primera vez en Palabra de Vida Argentina después de tantos años. Sí, yo sé que estás diciendo, mirá Sergio, o quizás el Negrito, sí, compartimos juntos mucho tiempo aquí como alumnos, compartimos juntos grandes momentos que el Señor nos dio en su gracia. ¿Qué íbamos a pensar tú y yo? Que el Señor iba a abrazarnos, nos iba a arropar, pero también nos iba a dar un servicio en su obra llena de oportunidades. También pienso que quizás que estás mirando de ahí no sea un buen momento en tu vida, no sea un buen momento quizás el que estás pasando, como quizás toda la humanidad, pero quiero animarte, quiero orar por ti. Y queremos juntos rodear el libro de Dios y pensar también todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Grandes cosas va a hacer el Señor en este día porque es así su promesa. Así que déjame orar por ti y mientras te pido también que ores por mí. Bendito Dios, gracias por tu palabra y gracias porque podemos ver al Señor Jesucristo a través de uno de los evangelios, como es el evangelio de Marcos, como el siervo sufriente, pero aquel que iba de un lado al otro con una intensa actividad, anunciando el Evangelio, pero también supliendo la necesidad del prójimo, sanando a las personas, dando luz al ciego del alma, al ciego físico. Te pedimos, Señor, también que tú hagas una obra y continúes haciendo una obra en nuestra vida. Oramos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos gustaría empezar con el cuerpo de profesores tocar el tema acerca del Evangelio de Marcos. Yo creo que en el Evangelio de Marcos hay mucha intensidad, el mismo Marcos ya lo vamos a ver, vamos a contextualizar un poco el Evangelio, pero hay mucha intensidad y queremos seguir al Señor como se lo presenta, como bien Marcos lo presenta como el siervo del Señor, pero seguirlo detrás de sus milagros. Así que a través de los profesores aquí, cada miércoles vamos a estar hablando acerca de los milagros del Señor en el Evangelio de Marcos. Y a mí me gustaría tocar un evangelio quizás en particular, ¿no? Que es uno de los milagros en particular, que es la alimentación de los 5.000. Me gustaría hablar quizás en dos partes, en este miércoles y en el próximo miércoles. Hoy me gustaría plantearlo y enfocarlo desde esta perspectiva, quizás con el título de cuando el lunes debería ser domingo. Y ya vamos a tratar de eso. Y la segunda parte, después del versículo 37 en adelante, hasta el 44, podemos hablar acerca de líderes con canastas vacías. Estos dos títulos nos van a centrar realmente en lo que va a pasar en este gran acontecimiento de la alimentación de los 5.000. Un acontecimiento muy relevante. ¿Por qué? Porque es el único milagro que van a tratar los 4 evangelistas y cada uno de ellos lo va a ver de una perspectiva muy particular, pero debes tener esto en mente. El Evangelio comienza con una intensidad increíble, ya desde el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y como decía también el autor a los Hebreos en capítulo 1, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla a través del Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo toda la profecía, es más, la palabra habiendo hablado, papiros, es toda la información del Antiguo Testamento, los libros proféticos, profetas mayores, menores, poéticos, los libros históricos. Podemos hablar también del Pentateuco, toda la información del Antiguo Testamento a través de diferentes épocas, de diferentes hombres, se cumplen en el Señor Jesucristo. Y esta es la intensidad con la que comienza también Marcos acerca del Señor. No va a contar quizás todo lo que el Señor dijo, pero vemos intensidad porque Él va a contar todo lo que el Señor hizo. Y podemos también hablar un poco del autor y contextualizarlo también. El autor, Juan Marcos, hijo de María, de una mujer quizás de una posición social alta ahí en Jerusalén, lo dice mismo Hechos capítulos 12 y 12, pero también la Escritura nos habla en Colosenses 4:10 como el primo de Bernabé. O sea, también habla que en su primer viaje misionero alguna cosa rara aconteció de
hecho, Pablo no lo quiso llevar, molesto con él, y bueno, Bernabé tomó a él, Pablo a Silas, y vemos que Bernabé se fue con él y salieron hacia Chipre. Pero pasaron 12 años y podemos ver a través del Evangelio de Marcos cómo este Marcos va a ser en las aflicciones de Pablo, previo a la ejecución de Pablo, un valor útil. Y podemos también en el contexto y en la vida del autor entender que fracasos y frustraciones, queridos hermanos, son una posibilidad más para seguir confiando en el Señor. No te caigas, no te caigas. La vida ha sido larga, podría contarte 20 años fuera de mi país, construyendo mi familia. Hay momentos oscuros, hay momentos que parecemos que perdemos el tiempo en el tiempo y la vida en la vida. No te caigas, el Señor aún tiene grandes cosas para tu vida. Los vemos en la vida de este evangelista Marco, pero también el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:13, lo ve también como un íntimo, lo trata como un hijo. Y podemos ver también, quizás en los detalles y en la intensidad de este evangelio, la mano, la influencia, el pastorado del apóstol Pedro, quizás en la vida de él. Ahora, una de las cosas en este contexto, hablando y siguiendo al siervo sufriente, porque vemos en los primeros capítulos mucha actividad, mucha energía. El Señor salía de enseñar en una sinagoga, iba a la otra, pero también la enseñanza del Señor alumbraba, y ahí podíamos ver la corrupción del hombre, la decadencia del hombre en lo físico, en lo espiritual, ¿no? Echando fuera demonios. Ahí vemos también la pobreza espiritual que había también en el liderazgo del momento, la corrupción que había en el imperio mismo romano. Tenemos aquí realmente varias cosas, varios condimentos que nos van a ayudar a ver el libro mejor, o mejor dicho, el Evangelio mucho mejor. Si planteamos cómo presentan las perspectivas diferentes los evangelistas, podemos decir Mateo, frente a un contexto hebreo o judío, trató de demostrar que realmente el Jesús de Nazaret era el Mesías. Cuando hablamos de Lucas, quizás se enfocó primeramente el ministerio compasivo del Hijo del Hombre. Debería presentar aquel niño perfecto que sería el hombre perfecto por el contexto griego. No, Juan quizás nos lleva a la mayor pregunta, ¿no? Empieza con una declaración en cuanto a la eternidad del Verbo. ¿Por qué? Y porque escribió para demostrar también que este Jesús de Nazaret era Dios, era el Jesús para todo, era el Dios que venía a salvarnos. Ahora, como dice Warren Wiersbe, ¿dónde encajamos realmente el Evangelio de Marcos? Marco escribió a los romanos, por tanto, Jesucristo es presentado como el siervo. Y el mejor texto que tenemos, fíjate ahí en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante también el énfasis de la actividad, como acabamos de decir. Quizás en nuestra lengua castellana no conseguimos notar como lo es en la lengua original. Pero, por ejemplo, las palabras inmediatamente, las palabras al instante, prontamente, al momento, enseguida, luego, por ejemplo, la palabra luego, en más de 40 oportunidades aparece. Esto nos muestra que realmente el autor estaba apasionado por los hechos del Señor Jesucristo, que el autor vivía con intensidad cada hecho del Señor. Y, de hecho, valga la redundancia, cuando llegamos al capítulo 6, versículo 30, si me acompañas, comienza, haciendo esta introducción, comienza el milagro en el capítulo 6, versículo 30 de esta manera. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros apartes a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una
una declaración increíble en esa frase y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, aquí tenemos el quid de la cuestión de lo que queremos decir hoy también. Cuando ya era la hora avanzada, cuando se nos queman los papeles, podríamos decir, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. La idea es mucha hora que estás hablando para que sigamos aquí presente escuchándote. Ya venimos de una campaña evangelística, nos has confiado. En esa campaña no viajaste con nosotros, viajamos solo, hicimos grandes cosas. Por favor, danos un poco de espacio. Pero aquí vemos que el relato sigue, dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Vamos a seguir después con la historia. Quiero enfocarme en estos versículos quizás que son clave porque nos van a introducir quizás dos grandes perspectivas. Primero, quizás vamos a ver en la primera parte, vamos a ver al siervo del Señor y vamos a ver el poder del siervo del Señor ahí. Vamos a ver la pasión del siervo del Señor, pero yo quisiera ver dos contrastes interesantes que aparecen ahí. En primer lugar, en los primeros versículos vamos a ver la pasión del Señor. La pasión del Señor o del siervo. Pero por otro lado, en un contraste, vamos a ver también la perspectiva terrenal de los discípulos. ¿Y por qué decir lo que planteé al principio? Cuando el lunes debería ser domingo. Mis queridos amigos y hermanos, declaramos tantas cosas los días domingos. Declaramos alabanza al Señor, elogiamos su nombre, alabamos al Señor. Nos rendimos a Él en un culto ágape, hacemos una liturgia fantástica, ponemos todos los dones al servicio del Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra falta de comunión, nuestra falta de pasión. Todo lo hacemos el día domingo, pero el día lunes siempre nos olvidamos. En el día lunes nos pasa como nos les pasó a los discípulos. Déjame decirte algo. Hace un par de años atrás, y contarte para introducir quizás el texto bíblico, me pasó algo interesante y aprendí una de las grandes lecciones con mi hijo. Recuerdo que tuve que ir a buscar a mi hijo Esteban. Estábamos en San Celoni, ahí en Barcelona, donde residimos hasta hace poco, y me pasó algo interesante, ¿no? Porque íbamos al hospital y en el mismo hospital, sabes, llevas un niño pequeño, el hospital no es el mejor lugar o apropiado para ir de paseo, no es un parque, no es Disney, así que siempre produce un poco de temor en los niños pequeños, ¿no? Pero bueno, era una visita o una consulta de rutina, había que ponerle flúor a mi hijo del medio, Esteban, pero algo va a acontecer. Cuando salía, indudablemente uno sale del hospital porque tenía que regresarlo a la escuela, y ahí va a aprender una de las grandes lecciones cuando el lunes debería ser domingo. ¿Y por qué digo esto? Porque había una señora que estaba recaudando fondos para una organización benéfica, y la primera reacción mía fue cuando la señora salió a nuestro encuentro, le digo, no tengo tiempo, y para argumentar, que la verdad no tenía tiempo, pero para argumentar dije automáticamente, mira, ya ayudamos a muchas personas. Mi hijo, que estaba al lado mío, observó a su padre. Salimos fuera del hospital y él me dice, ¿por qué no ayudas a la señora? Y yo respondí lo que le respondí a la señora, porque se hace tarde para volver al colegio. Entonces, pero me dice, papá, simplemente es una moneda. Y yo le digo, pero no tengo una moneda. Y me hizo abrir la cartera, pero dale lo que tienes. Y tenía un billete. Y entonces él dice de esta manera, y realmente que me desarma, ¿no? Porque él dice, pero tú eres el director de las personas. Y yo recuerdo, después de esto, escribir estas palabras en un día normal de un lunes. Habíamos tenido un domingo fantástico de adoración,
rodeando el libro de Dios. Pero yo en ese momento dije, wow. Y puse esto, ¿no? Realmente esta reprimenda desarmó todos mis argumentos y reveló que el liderazgo espiritual va mucho más allá de lo que digo, mucho más allá de las actividades que te rotulan en tu iglesia o en una organización. Tiene que ver con carácter. Y bien lo decía en su libro Liderazgo Perdurable el pastor Crawford Loritty, dice: no debemos valorar la competencia por encima del carácter. Muchas veces se designa al líder por algo que nos ofrece, sus habilidades, experiencia, su elocuencia, su empuje, su determinación. Pero, ¿qué decir de su relación con Dios? ¿Cómo es su vida en familia? Esto define su carácter. ¿Cómo es el líder con sus finanzas personales? Amados míos, quizás aprendí una de las grandes lecciones que también los discípulos aprendieron, cuando el lunes debería ser domingo y todo se viene abajo. Quizás quisiera animarte en eso y animarte desde la perspectiva del Señor, no tanto de la perspectiva de los discípulos, porque quizás es como la perspectiva que yo tuve en aquel momento en el hospital frente a esa señora y frente a mi hijo, una perspectiva muy terrena, muy carente de compasión, de contenido espiritual. Pero sí me gustaría animarte a esto, cosas que debemos tener en cuenta. Y quisiera ver estos dos grandes contrastes. El contraste, creo que uno de los mayores, es la pasión que el Señor tiene por las personas. Y segundo, también es ver la perspectiva de los discípulos. Mira aquí en el versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Sabes? Los discípulos venían de una gran campaña evangelística. Es interesante pensar que en esa campaña habían ido por la primera vez solos, pero Marcos llama por la primera vez a estos discípulos apóstoles. Ya no eran alumnos, ya no eran discípulos, eran los enviados, habían pasado la prueba de fuego, habían salido solos bajo el poder de Dios y la guía de Dios y habían regresado para contar quizás todo lo que habían aprendido, todo lo que habían hecho, los milagros, las enseñanzas. Y es interesante también que en ese grupo estaba Judas. Yo me pongo a pensar en Judas quizás con sus debilidades, ¿no? Diciendo, mira, hay gente que no creía, que hasta nos dio una ofrenda y yo la he guardado aquí en la bolsa, ¿no? Me pongo a pensar quizás también la perspectiva de cada uno de estos apóstoles en ese viaje misionero sin la presencia física del Señor. Creo que ha sido algo tremendo, pero ¿cómo recoge el Señor también esa experiencia en su propio seno, en su propio ágape? Porque dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lucas 9:10 dice lo mismo, pero utiliza otro verbo. No es un pasado o un pretérito de algo que aconteció y quedó allí, sino hay un verbo y un pasado que se utiliza de algo que pasó allí, pero que tiene un impacto, que tiene que ver con recapitular todo lo que hicieron. Algún escritor dijo, el Señor los disfrutó, el Señor no solo se alegró, el Señor los escuchó con atención, pero fue un impacto también a la vida del Señor lo que ellos habían hecho. Ahora, fíjate la perspectiva del Señor ahí. El Señor tiene compasión de sus propios discípulos. El Señor tiene atención porque los escucha, pero también los contiene. ¿Por qué los contiene? Porque dice ahí, y le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Era necesario el cambio. Notamos que dieron un informe al Señor, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pero la intención del Señor también ahí es que ellos descansen, necesitaban un cambio, necesitaban tomarse tiempo, necesitaban recuperar las fuerzas físicas, las fuerzas quizás también emocionales. Amigo mío, muchos de nosotros hemos hecho cosas buenas en el ministerio y con grandes desafíos, pero una de las cosas que hemos hecho quizás mal es no descansar. Cuando digo descansar, no digo de dormir la siesta,
descansar de nuestras labores. A veces somos personas que vamos y nos olvidamos de las cosas más importantes, apagando incendio de las cosas urgentes. Y esto después, cuando recogemos en la vida, nos pasa una factura muy grande, porque a veces corremos tanto que no tenemos tiempo para estar con el Señor, para descansar nuestra alma en el Señor, para contarle nuestras penas. ¿Sabes algo? Para hacer silencio en la presencia del Señor. Muchas veces nos aferramos tanto a preferencias personales que gastamos nuestras vidas por preferencias que tornan por ser un tropiezo muchas veces. Amado mío y hermano que estás ahí, que ves que los años se vinieron encima, que ya no eres el muchacho o la muchacha o la chica de 20 años, que quizás eres ya un hombre grande como yo, que acabo de cumplir 50 años, medio siglo si estudiamos ayer aquí con 20 años. La vida pasa. No gastes tu vida en tu propia vida, ni el tiempo en tu tiempo. Descansa en el Señor, amado mío. Renuevas tu fuerza. Nuestra vida tiene su riqueza mayor, como dice Hebreos capítulo 12, de 12 en adelante. La carrera que nos ha propuesto, la ha propuesto el Señor. Y mientras vamos corriendo, me encanta el gráfico ahí, ese gráfico gramatical, porque tiene un verbo imperativo, que es la propuesta que el Señor nos ha hecho, es la carrera. Pero mientras vamos corriendo, nos vamos despojando de todo peso, del pecado que nos asedia. No que nos controla, pero que nos asedia, que está ahí latente para hacernos caer. Por eso la Biblia dice, levantamos los ojos y ponemos los ojos en Jesús. Es algo que hicieron los antiguos, porque dice también Hebreos capítulo 11, verso 13 al 15, porque si estuvieran mirando de donde hubiesen salido, ya tarde o temprano estarían otra vez ahí. Capítulo 2 de Hebreos, después de hacer esa presentación magistral, por decir así, apocalíptica, Cristo irrumpe en el medio del imperio. Dice capítulo 2 que con más atención tenemos que estar a las palabras oídas, mucho más ligados, no vaya a ser que nos deslicemos. Muchas veces en la vida, en el ministerio, comenzamos a dejar las cosas importantes, como descansar nuestra alma en la presencia del Señor. Contarles nuestras debilidades. Amigo, estamos viviendo un tiempo de mucho asedio. Hoy el divorcio parece ser un trámite. Dejar el ministerio es otro trámite. Que nuestros hijos no quieran seguir el legado quizás de la fe, parece ser un trámite, parece ser la comida diaria. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos escuchando al Señor? Amigo, mirar que muchas veces discutimos tantas cosas y debatimos tantas cosas. Iglesias, congregaciones, familias se dividen debatiendo cosas que no son importantes. El Evangelio no es para discutirlo, el Evangelio no es para debatirlo, el Evangelio es para anunciarlo. Porque el Evangelio es la noticia de los ángeles, trasciende a tu humanidad y a la mía, trasciende a la propia iglesia. Vamos a ver quizás el próximo miércoles esos de las canastas de mimbre, canastas de pobres, canastas sencillas, que contenían el mayor milagro, que era la provisión del Señor. Yo quiero decirte quizás también a través de lo que estamos viendo en cuanto a la alimentación de los 5,000, yo pienso que el milagro no fue para la multitud, lo vamos a ver el próximo miércoles, cómo se disponen las palabras que usa el autor, dejan sentado claro que el milagro fue para los discípulos. Como así también la tumba no se abrió para dejar salir al Señor, la tumba se abrió para dejar entrar a los discípulos. Y yo creo que en la disposición del texto, de grupo en grupo, de 50, de 100, la forma de grupo, vamos a ver cosas interesantes y brillantes. Pero vamos avanzando ahí en la palabra del Señor antes de llegar. Quizás lo que quiero hacer hoy, homiléticamente, es terminar con el bosquejo concluyendo el mensaje. Estamos en una introducción, texto a texto, viendo esto. Venid vosotros aparte a un lugar de asiento. Ellos tenían necesidad de cambio.
Ellos no podían gastar la vida en su propia vida. Esa era la contención que tenía el Señor sobre ellos. Esa era la compasión que tenía el Señor sobre ellos. La misma que nos va a demostrar que tiene por la misma humanidad. Ahora, en el medio de ese descanso, que muchas veces es necesario, tanto para ti, para mí, qué lindo a veces que pares un poco y hagas descansar a tu familia y a tus hijos. A veces pensamos que la vida es tener la casa llena de gente y aquellos que venimos de cultura italiana parece que si no hacemos pasta, pizza, asado, la cosa no funciona. Pero a veces necesitas tomarte un tiempo para descansar, para escuchar a tus hijos, para mirarle a los ojos. Pero también, ¿sabes qué? Para preguntarle qué cosa papá está haciendo mal. ¿Qué cosas quisieras de papá o que papá mejore? Una de las grandes preguntas que uno le hizo quizás a sus hijos o a la más pequeña, recuerdo cuando salimos de España, preguntarle cómo te sientes con todo este cambio, dejar España, venir a Argentina. Ella me dijo, enojada. Fue silencio, no tenía respuesta para ella. No podía desarrollarle un estudio bíblico. Simplemente le pedí al Señor que hiciera descansar mi alma para ayudarle. Porque ellos no son de aquí, son de afuera. Pero uno es de aquí, es de allí. Y eso para mí fue quizás en los momentos más delicados de nuestra vida con mi esposa. Y te lo digo como hombre del Señor, también lleno de debilidades. Cuando la familia reposa en la cama y se va a dormir, quizás tú con el Señor en tu propio sofá, era el lugar de las lágrimas, pero también del silencio. Es lo que tú necesitas. No tires la toalla, amigo mío. No tires la toalla, porque el Señor siempre te va a llevar a descansar. Siempre el Señor te va a llevar en el lugar más lejano que te encuentres, a que puedas exclamar, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame tú, Señor, como decía el salmista en el Salmo 61. Tú eres mi refugio, tú eres mi tabernáculo. Abrázame como la gallina abraza a los polluelos, decía ahí el Salmo 61:4. Hasta que pasen los quebrantos, dice el Salmo 57:7. Llévame al abrigo de tus alas. Necesitamos ese tiempo con el Señor. Necesitamos ese tiempo de confesión, de ponernos de acuerdo con el Señor. No porque has hecho cosas trágicas, simplemente para ahorrar problemas en el futuro. Que quizás los estás pagando hoy por superactividad, por mucha actividad, por poco descanso. No solo el descanso físico, el descanso del alma. Amados míos, siguiendo con el texto bíblico, dice que aquí se presenta uno de los grandes problemas, que también ya parece como que el cansancio que ellos tenían, o ese tiempo de intimidad con el Señor, es interrumpido también por la multitud. Y dice ahí la palabra, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se tomaron ahí unos días en un lugar, en un hostal, no sé, un lugar con el Señor. Y bien que lo tenían merecido a esto. Y después dice la palabra, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Sabes? Mateos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban también enfermos. Ahora imagínate que estamos también en una de las grandes fiestas de la Pascua, una conmemoración trascendente para el pueblo judío. Tienes que pensar que en esta Pascua era una oportunidad más de pensar cuándo iban a ser librados de la esclavitud. Ya no era de los egipcios, pero era de los romanos. Entonces estaban en un momento especial, estaban buscando la guía y la dirección. Y como dice quizás alguien aquí, volvían a encontrarse otra vez en la misma situación. Estaban bajo el yugo de los romanos que los habían conquistado y sometido. En este contexto, cuando cada año llegaba la Pascua, dice un autor, los pensamientos de los judíos giraban al torno de la pregunta,
¿Cuándo seremos libres de la esclavitud de Roma? Por eso seguían al Señor, por eso fueron detrás del Señor, porque les daba de comer, quizás, porque hacía milagros, quizás, porque tenían necesidad. La misma necesidad que tú y yo tenemos, la misma necesidad que tenían los discípulos, los llamados por primera vez apóstoles que marcarían el mundo con el Evangelio de Cristo. Esa misma necesidad que tiene la gente es la que tienes tú. No es un Señor para algunos, no es una cruz para unos tanto, es un Señor para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, ¿de qué me hablas? Ese Dios que has creído a través de las Escrituras es el Dios que se ha manifestado en carne y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Dios que presenta Juan, ese Dios que quizás presenta como el Mesías, el mismo Mateo, aquí el mismo Marcos está diciendo, es el siervo sufriente. El siervo que sufre por ver a sus hijos bien, que reposen y descansen, pero es el siervo que sufre también por ver a la multitud, que venía quizás con cualquier interés o preferencia, venían quizás por lo que les daba, pero no es así que mira el Señor a la multitud. El Señor no mira a la multitud por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Y déjame que me centre en esto. La multitud fue vista sin liderazgo espiritual. Y como te decía al principio, quizás lo que podemos ver aquí en el versículo 34 es estos dos grandes contrastes. Dije que iba a terminar con el bosquejo y lo quiero hacer de esta manera. También es una manera de homilética, terminar el bosquejo como conclusión. Un Marcos que podemos ver su personalidad, su actividad, mostrando al Señor Jesucristo como un siervo preocupado por sanar el alma del perdido. El Evangelio no como un debate, no como una discusión, sino el Evangelio como un anuncio, amados míos. No te dividas por el sistema. Muchas veces usamos nuestros púlpitos para hablar de nuestras preferencias, usamos nuestros púlpitos para condenar a alguien que piensa diferente que nosotros. Amados míos, un Salvador es para todos. Amados míos, amigos queridos, cuando caminas en la vida, lejos de casa, el sistema no te arregla ningún problema, solo la gracia bendita del Señor en tu vida te sostiene. No te dividas por formas de pensar. Sabes, el mayor problema de los discípulos fue la razón. Y muchas veces en nuestro sistema teológico hay mucho de lo humano. Los sistemas tienen agujeros. Y lo digo con total libertad en el Señor. Si hay algo que amo de esta casa y de este lugar y de los hombres que me formaron, que me enseñaron a ser biblicista, es la Biblia la que me ha sostenido, independientemente que tenga cierto enfoque frente a un aspecto de ella. Pero la enseñanza, la inspiración de la palabra ha sanado mi alma. Porque aquí están los pensamientos del Espíritu Santo de Dios. Es lo que yo necesito para el día. No me acerco a la Biblia para discutir la Biblia. No me acerco a la Biblia como un libro de gramática. Me acerco a la Biblia como la palabra de Dios. Como la que tiene poder para doblar las intenciones, penetrar hasta los tuétanos y cambiar mi vida, sacar lo negativo y poner la vida de Dios. Por eso Hebreos, el autor a los Hebreos llama al acercarnos a Dios confiadamente, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él nos ha abierto un nuevo y vivo camino, recientemente muerto, recientemente vivo. Ahí estamos, amados míos. Concluyendo, déjame decirte tres cosas acerca del versículo 34 en cuanto a la pasión del Señor. Y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a seguir el miércoles que viene, pero tres cosas que hay en esta perspectiva de parte del Señor.
En esa perspectiva vemos la pasión del Señor. Y el Señor va a hacer una cosa, va a contemplar a la multitud. La visión, la manera de ver al Señor es que hay una palabra ahí que define que el Señor supo lo que ellos necesitaban. Entendió, no lo vio por lo que eran, sino por lo que necesitaban. El Señor los contempló. El Señor tuvo compasión, la compasión como algo, como bien se dice en inglés, un nudo en el estómago, o como diríamos en nuestra lengua castellana o en España, se le removieron las tripas, porque era la centralidad donde se sienten las cosas. El Señor se le movió en el interior, eso es compasión, pero también los contuvo con la palabra de Dios. Don Francisco La Cueva dice en alguno de sus textos, hablando, dice, mucha hora, mucho rato, como en la segunda tarde, como tienen los judíos. Es decir, es que se venía quizás la hora de la cena, había pasado la primera tarde, la puesta del sol, ya comenzaban a contar el otro día, era mucho tiempo. Pero vamos a ver después, el miércoles que viene, cómo la disposición del rebaño, como racimos de flores en el pasto verde, nos dejan ver muy claro que las ovejas ya estaban alimentadas. Es un texto increíble el que estamos viendo. Hay tanta cosa ahí. Pero quiero que entiendas esto, quizás en cuanto a la pasión del Señor. La pasión del Señor por la multitud fue exactamente la misma que por los discípulos. Porque a los discípulos los contempló del trabajo que habían hecho, les tuvo compasión, los llevó a un lugar desierto y los contuvo. Los contuvo. Ahora, fíjate quizás en la perspectiva de los discípulos, cómo lo terrenal juega un papel preponderante, ¿no? Y dice aquí, y cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la obra del Señor es que muchas veces racionalizamos el problema de la multitud. Recuerdo en uno de nuestros viajes a campamentos, estábamos llevando jóvenes a nuestros campamentos ahí en España y estábamos llevando jóvenes quizás musulmanes, ¿no? Yo estaba con un gozo bárbaro porque los padres habían dado permiso y uno pensó, bueno, esto es una alegría para la iglesia, eran más de 12 jóvenes y recuerdo que estábamos ahí cobrando el bus para los chicos también españoles que iban, los catalanes y estos chicos musulmanes. Y yo con gran alegría, ¿no? Dije, bueno, están yendo chicos musulmanes, quizás algunas personas amigas. Y uno de ellos dijo, qué raro que vayan. Y yo dije, no, qué milagro, no, qué raro, qué milagro, es un milagro. Es un milagro que el Señor abra oportunidades para alcanzar a personas que están ciegas. Qué milagro que es alcanzar a gente del imperio, a los religiosos. Dice Pablo, a todos me echo de todo, con tal de ganar al mayor número. Y este es el desafío más grande que tenemos, no mirar a la gente por lo que es, sino por lo que puede ser. Amado mío, cuando el lunes debería ser domingo, nos deja claro dos grandes perspectivas, dos grandes contrastes que tiene siguiendo al siervo, este milagro. En primero podemos ver la pasión del Señor, cómo el Señor contempla, se compadece, pero contiene a la multitud, como lo hizo con los discípulos. Pero también podemos ver la perspectiva de los discípulos, tan terrenal como muchas veces pasa contigo y conmigo. Es decir, racionalizaron el problema de la multitud. Son muchos, ya es tarde, pero también resignaron al poder de Dios. Ahí en el versículo 36, despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas y compren pan. Tenían al pan de vida, tenían al que podías calmar la sed. Estas personas estaban cargadas, estas personas eran esclavas del imperio. Por eso vamos a ver el miércoles que viene liderazgos con canastas vacías. Si Dios no te llena la canasta, hermano, es inútil que avancemos. Y no solo en la perspectiva terrenal de los discípulos, racionalizaron el problema de la multitud, resignaron al poder de Dios para la multitud, sino también rechazaron la provisión de Dios para la multitud.
que compren pan, que compren ellos pan. Muchas veces nos cansamos de hacer la obra, y esa es la verdad, porque la obra la hacemos nosotros. ¿Recuerdas que te dije en el hospital con mi hijo, ya terminando? Creo que una de las grandes lecciones que aprendí fue que tuve que regresar con mi hijo y hablar con la señora y poner la cara delante de esa mujer, porque no pude llevar a mi hijo a la escuela, tuve que volverme, dar el dinero, pero una de las cosas que me impactó no solo fue lo que pude aprender quizás de un jovencito. Allí estaba la mujer trabajando voluntariamente. Cobré fuerzas y le conté lo que me había pasado con mi hijo en un par de minutos ahí afuera. De inmediato comenzaron a caerles lágrimas a esta mujer y ella, emocionada, me escuchaba y dijo: de la fe de un niño siempre se aprende. Hoy me has colmado el día, hoy me has hecho el día, porque soy cristiana, me dice, y la respuesta de tu hijo me ha animado a seguir confiando en el Señor. Esta historia, también la historia de la fe de un niño que se acercó con lo que tenía. Dios no te pide lo que no tienes, Dios te pide lo que tienes. Concéntrate en lo que tienes y descansa en lo que no tienes. Concéntrate, amado mío, en lo que tienes y descansa en lo que no tienes. Vamos a seguir el milagro del Señor, porque no termina aquí, tiene cosas fantásticas, como Él nos va a llevar también a tomar las canastas con su provisión. Independientemente de quiénes somos, recuerda que el Evangelio fue puesto en vasos de barro. Amado mío, cuando el lunes debería ser domingo, oro al Señor para que así sea en tu vida y en la mía, que cada día de la semana pueda ser domingo, ese domingo de alabanza, ese domingo de rendición, de intimidad con el Señor pueda ser cada día de nuestras vidas, siguiendo al siervo sufriente que nos dejó un legado increíble. Amados míos, Él, Señor, te pueda en esta semana bendecir, guardar de todo peligro, y Él pueda también, quizás por la confesión, quizás también por la sinceridad de tu corazón, solucionar aquellas cosas que todavía no has podido solucionar. Estamos aquí para servirte, que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana. El gran yo soy, inmutable Dios, la roca es fuerte y fiel, buen pastor, es rey de reyes, guerrero vencedor, el conquistador, y solo una vez, tan solo una vez lo vi correr. Cuando hacia mí corrió, con fuerza me abrazó y le pude escuchar: hijo, has vuelto al hogar. Mi rostro alzó y mis ojos secó, con perdón en su voz dijo: ven, no he dejado de amarte. Cuando hacia mí corrió, me sorprendió. Dejé el hogar
y un gran dolor le causé. Me pregunté si alguna vez sería igual, mas recordé su profundo amor por mí. Y cuando regresé por única vez, tan solo una vez, desde lejos yo le pude ver correr. Cuando hacia mí corrió, con fuerza me abrazó y le pude escuchar. Hijo, has vuelto al hogar. Mi rostro alzó y mis ojos secó. Con perdón en su voz dijo: ven, no he dejado de amarte. Su amor me sorprendió y postrado me halló, así me halló. Cuando hacia mí corrió, lleno de vergüenza, solo y lejos me encontré. Y él esperaba mi regreso, yo lo sé. Cuando hacia mí